Estamos empezando el mes de marzo y este mes vamos a tener una serie de mensajes, son 5 domingos, y quiero que el tema de este mes le pusimos por título Camino al Calvario. En este mes es donde al final de mes se celebra por todos lados la Semana Santa, se le hace mucho ruido, la gente está muy sensible al tema religioso, ¿verdad? Ya se dieron lujo y lija en el carnaval, ya se destramparon todo lo que quisieron, ya fueron a que les echaran pintura negra en la frente, ya ahorita todo está compungidos y demás, y comiendo camaroncitos, y bueno, vamos a darles chance. Pero este mes le vamos a titular Camino al Calvario. Hoy vamos a hablar acerca de el escenario en el cual se desarrolla este tiempo de lo que se llama también la Pasión de Cristo, el tiempo de la Semana Santa. Vamos a ver cómo era el escenario de esa tierra y de ese lugar donde se desarrolla este evento que es nuestra salvación. La próxima semana, si Dios no ha venido antes, vamos a hablar acerca de los protagonistas, las personas que forman parte de todo este evento. El siguiente domingo, el 17, vamos a hablar acerca del mensaje central de la Semana Santa, que desde luego es la salvación, pero vamos a verlo desde el punto de vista de la gente de ese tiempo, cómo lo recibieron ellos. El 24, que es lo que normalmente se le conoce en todos lados como Domingo de Ramos o Domingo de Palmas, también le dicen, ¿no? Vamos a hablar acerca de la entrada triunfal de Jesucristo, la entrada del Rey, y el domingo 31, que es el domingo de resurrección, vamos a hablar de muerte y vida. Así es que hoy vamos a empezar a hablar acerca de Camino al Calvario. El tema número 1 es el escenario. ¿Cómo se desenvuelve este evento que para nosotros los cristianos es lo más grande, lo más precioso que hay, que es nuestra salvación, lo más bonito que tenemos nosotros, el saber que Jesucristo murió por nosotros en una cruz? ¿Cómo se desenvuelve este escenario para nosotros los cristianos? Nosotros no festejamos tanto el asunto de la fecha, o sea, si fue marzo, abril, el mes que haya sido no nos interesa, igual que la Navidad. No es asunto de fechas, es asunto de acontecimientos. Lo que sí es cierto es que Jesucristo vivió, nació y murió en una cruz y resucitó al tercer día. Eso es lo que sí es cierto, y eso es lo que nosotros celebramos, eso es lo que nosotros festejamos todo el tiempo. Nosotros sabemos que Jesucristo nació, vivió, desarrolló su ministerio, murió en una cruz por nosotros y resucitó al tercer día. Así es que durante este mes vamos a estar hablando de todo esto. Vamos a ver cuál era este escenario. Vamos a ver primero el ambiente político y religioso que había en aquel tiempo, cuando empieza la historia, en el tiempo en que Jesús está viviendo dentro de esa región llamada Galilea, allá en Palestina, donde ahorita están muy fuertes los trancazos, donde ahorita están muy fuertes los balazos. Allá en toda esa región se llama Palestina. Entonces, en esa región es donde se desarrolla este evento. ¿Cuáles eran las características? ¿Cuál era el escenario que estaba en aquel entonces? Pues vamos a ver, en primer lugar, el ambiente político y religioso. En ese tiempo, en el primer siglo, el pueblo judío estaba bajo el dominio de el Imperio Romano. Si ustedes se acuerdan, ya pasamos los que vienen los miércoles, vimos en la historia cuando termina todo el tiempo de los reyes de Israel y viene entonces una deportación donde se llevan a todos los judíos a Babilonia, y entonces después ellos de 70 años regresan nuevamente, y ahí termina la historia del Antiguo Testamento, y vienen 400 años en los cuales vienen una serie de conquistas. Primero viene el imperio asirio y conquista toda la región. Después viene el imperio persa y conquistan de nuevo toda la región. Después vienen los ptolomeos y también conquistan toda la región. Después vienen los griegos y conquistan toda la región con Alejandro Magno y todas las guerras aquellas. Conquistan toda la región, se establece el imperio griego que dura más de 100 años. Establecen el idioma griego como idioma oficial, y entonces después de que el imperio griego se empieza a desmoronar, surge el imperio romano hasta nuestros días. Así es que empieza el imperio romano por ahí del año 100, ciento y tantos antes de que naciera Cristo.
Y el imperio romano se empieza a extender por toda esa región, por todo aquel lugar empieza a crecer el imperio romano y se hace muy grande, se hace muy poderoso y someten al pueblo judío. El pueblo judío que estaba acostumbrado a que ellos eran los que tenían que mandar, Dios les dio la orden y les dio el privilegio de que ellos iban a ser los dueños de toda esa región, pero por haber desobedecido a Dios, por haberse apartado de los caminos de Dios, entonces el pueblo tiene que ser sometido y se encuentran ahora bajo el imperio romano. Más o menos viven en paz. El imperio romano les dice, miren, ustedes van a poder vivir en esta región, estas son sus ciudades, estos son sus lugares, ustedes van a poder vivir en paz, pero nosotros los vamos a gobernar. Nosotros los vamos a gobernar. Ustedes no se van a gobernar solitos. Nosotros, los romanos, por parte del emperador, nosotros somos los que les vamos a gobernar a ustedes. ¿Están de acuerdo? Pues no les quedaba de otra, ¿verdad? Así es que tuvieron que decir, pues sí. Entonces empezaron a vivir más o menos en paz los judíos. El imperio romano los oprimía con impuestos, les quitaba casi todo lo que tenían, pero pues más o menos estaban viviendo tranquilos. Los romanos se dieron cuenta en ese tiempo de que los judíos eran gente muy religiosa, de que les gustaba mucho observar la ley que Dios les había dado allá con Moisés hacía miles de años. Y ellos se dan cuenta de que ellos es más fácil someterlos si les dan chance que sigan leyendo y practicando sus ritos de la ley. Entonces ellos dicen, ok, mira, van a seguir trabajando ustedes, pero lo que vamos a hacer, les dijeron los romanos, vamos a establecer una especie de consejo, una especie como de cámara de diputados, que es la que les va a gobernar a ustedes. Y dijeron, esta cámara de diputados o de senadores se va a llamar el Sanedrín y va a estar compuesto por 71 sacerdotes, para que no haya chance de empatar cuando haya votaciones, 71 sacerdotes. En ese entonces había dos sectas principales que eran las que gobernaban la religión judía, los fariseos y los saduceos. ¿Se acuerdan que los miércoles hablamos un poquito de esto? Los fariseos era gente muy celosa de la ley. En el tiempo en que estuvo los 400 años entre los dos testamentos, los fariseos fueron de mucha utilidad, porque gracias a ellos se conservó la pureza de la ley. Ellos fueron muy celosos, pero después se volvieron demasiado ritualistas y religiosos y perdieron toda la esencia bonita de la ley por solamente un cascarón hueco. Entonces los fariseos eran unos y los saduceos eran otros. Los saduceos eran gente de billete. Los saduceos eran los sacerdotes, pero que tenían dinero, porque ellos se habían asociado mucho con los romanos, ellos le coqueteaban mucho a los romanos, y pues los romanos para tenerlos contentos, ¿verdad? Pues acá por abajo del agua, pues mira, ahí te va una lanita, mano, pero y les daban su lanita, entonces los saduceos vivían muy bien. Y si Roma decía, no vayan a decir que hay resurrección de los muertos, como dicen los otros fariseos, entonces los saduceos decían, no hay resurrección de los muertos. Lo que les decían que dijeran, eso es lo que decían los saduceos. Entonces eran dos grupos rivales, los fariseos y los saduceos. Y el Sanedrín, que el imperio romano les impone, se compone de mitad y mitad. Mitad saduceos y mitad fariseos, para que haya más o menos una combinación ahí. Ahora, el emperador de Roma también designaba al sumo sacerdote que iba a estar al frente de la sinagoga principal. Si hacemos memoria y nos acordamos un poquito del Antiguo Testamento, ¿quién designaba al sumo sacerdote? ¿Se acuerdan? Tenía que venir directamente de Dios. Y era un descendiente de la tribu de Leví que era escogida y seleccionada para ese oficio. Y tenía que ser un hombre que tuviera el temor de Dios, el conocimiento de Dios, porque su responsabilidad era entrar directamente al lugar santísimo para escuchar la voz de Dios, para que recibiera las instrucciones que Dios quería para el pueblo. Esa era la función del sumo sacerdote. Sin embargo, ya en el tiempo donde se desarrolla el ministerio de Jesús, nos encontramos un sumo sacerdote que no tenía nada que ver con eso, no tenía nada de espiritual, era un personaje meramente político que había designado el emperador romano para que gobernara a los judíos. Entonces, en el ambiente político religioso,
Este era el escenario en el que se empieza a desenvolver el evento que nosotros llamamos la Semana Santa o la Semana de la Pasión o el tiempo de la crucifixión de Jesucristo. La política estaba muy corrompida, la religión estaba muy corrompida, la religión había perdido toda su forma, la religión había perdido todo su contenido, solamente era un cascarón. Se hacían rituales por hacer. Se traían ofrendas solamente por cumplir y solamente porque los sacerdotes obligaban a la gente a que trajera las ofrendas y los diezmos. Los sacerdotes tenían registro de todos los pobladores de las ciudades. Y cuando llegaba el tiempo de las ofrendas, pasaban, imagínense aquí el domingo, ¿verdad? Tengo yo aquí la lista de todos. Vamos a levantar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. A ver, ¿quién va pasando? Hey, ¿por qué no pasó? Es que, pásele. Es que no tengo, pues, a ver, guardias, Rudy, Ujieres, llévenselo arrestado. Así funcionaban las ofrendas y los diezmos en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque el sistema religioso estaba corrompido. La gente no ofrendaba, no diezmaba, no participaba de las actividades de la religión judía porque tenía el deseo de buscar de Dios, porque tenía el deseo de saber más de Dios, porque tenía gratitud en su corazón. Lo hacían porque si no lo hacían, entonces tenían que ser castigados por la gente, los dirigentes religiosos de las sinagogas. Entonces, la gente estaba hueca espiritualmente. La gente no podía vivir en ese ambiente solamente. Ellos estaban esperando que llegara algo más. Era muy difícil el ambiente en el que ellos vivían. En la región de Galilea, donde se desarrolla esta actividad, el que gobierna esa región se llama Herodes. Herodes el tetrarca o Herodes Antipas. Hubo un Herodes, el papá, que cuando nació Jesús, ¿se acuerdan ustedes? Mandó matar a todos los niños menores de 3 años para ver si podía exterminar la amenaza del Mesías que se había anunciado que iba a llegar y que iba a nacer por ese tiempo. Herodes el Grande, Herodes el papá, fue el que manda hacer esa matanza y después de algunos años ese Herodes se muere y se queda en esa región gobernando su hijo, Herodes el tetrarca. Este Herodes era malo, mano. Este Herodes fue el que mandó matar a Juan el Bautista. Este Herodes es el que le empezó a echar ojitos a querer destruir a Jesús. Miren, vayan conmigo a Lucas 9, capítulo 9, versículo 7. Lucas 9, el 7 dice: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Y otros decían: Elías ha aparecido. Y otros decían: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Este Herodes era el que gobernaba. Era de origen judío, pero coqueteaba mucho ya con los romanos, obedecía más a los romanos que por su pueblo judío. Entonces, él era el gobernador en ese entonces, Herodes, y quería ver a Jesús. Ahí no dice que lo quería matar, ahí dice que quería verlo, porque dice: yo hice decapitar a Juan ya le cortaron la cabeza. ¿Cómo están diciendo que Juan resucitó? Y otros están diciendo que no es Juan, es Elías. Y otros dicen que es otro de los profetas que ha resucitado. Y entonces dice que estaba perplejo el Herodes, ¿verdad? ¿Qué cosa es perplejo? ¿Ok? Cara de perplejo, sacado de onda. No sabía qué hacer, no sabía por dónde venía la cosa. Él estaba calculando, porque en el ambiente político él tenía que calcular todo lo que estaba pasando. No podía darse el lujo el gobernador de la región de que se levantara alguna resurrección o algún líder que quisiera arrastrar a la gente detrás de él. Él no podía darse ese lujo porque la cabeza de él estaba en juego arriba con los romanos.
Si los romanos se enteraban de que había alguna revuelta, algún levantamiento, algún líder por ahí que quería levantar a la gente, a los judíos, y el gobernador no tomaba cartas en el asunto para aniquilar esa revuelta, entonces la cabeza del gobernador estaba en juego. Entonces dice que Herodes empezaba a querer buscarlo. ¿Quién es este Jesús de quien oigo? Y dice, estaba perplejo, dice, ¿quién es? A Juan ya lo maté. Otros dicen que es Elías, otros dicen que es alguno de los profetas, y se sacó todo de onda el Herodes, igual que su papá, cuando nació Jesús, cuando llegaron los magos a verlo. Llegaron los magos a verlo y le dijeron, venimos a adorar al rey. ¿Qué? ¿Cuál rey, mano? Al rey que ha nacido en épale, yo soy el rey. ¿Cómo que vienen a adorar al rey? Sí, es que nació ya en Belén de Judá. Los magos, soltaron la sopa donde no habían, pero bueno. Venimos a adorar, le van a decir al otro rey. Venimos a adorar al rey. Obviamente no era él, porque acababa de nacer. Y el Herodes ya estaba grande, gordo, panzón, acá todo. No era él al que iban a adorar. Entonces, ¿qué cabeza los magos de irle a decir, venimos a adorar al rey? ¿Cuál rey? El que acaba de nacer en Belén de Judá. ¿Y cómo saben que nació un rey? Porque las estrellas y que no sé qué, y que los escritos y... está chido, mano. ¿Sabes qué? Mira, vayan a buscarlo y hagan un favor bien grande. Cuando lo encuentren, avísenme, por favor. Mándenme un Face o mándenme un texto. ¿Dónde está? Déjenme saber, por favor. Porque lo quiero ir a adorar, dijo Herodes. Y ahí van, sí, señor. ¿Cómo no, mi rey? Nosotros te mandamos un texto en cuanto lleguemos allá. Se van. Y un ángel les revela a los magos cuando hicieron su adoración. Entonces, chavos, la regaron. Váyanse por otro lado y no encuentren a Herodes. Perdón, ya se fueron por otro lado los magos. Pero Herodes se quedó pensando, ya no regresaron los magos y me están hablando de este niño, y para los cálculos y para acá y para allá yo calculo que anda no más de 3 años, así es que mándenme matar a todos los judíos menores de 3 años, y entre estos pues se van a llevar al rey y se acaba la revuelta, porque si no, mi cabeza es la que está en juego con los romanos, con el emperador romano. Resulta que a Jesús no lo mataron, ¿verdad? Porque Jesús se fue por otro lado, con sus padres. Entonces, ese padre tiene a su hijo, a este otro Herodes, que también empieza a preocuparse porque empieza a escuchar de Jesús. Este era el ambiente político, religioso que reinaba más o menos en este sistema en Roma. Ahora, ¿cómo es el ambiente religioso en nuestros días? ¿Cómo es el ambiente religioso ahora en el 2013? Pues no es muy diferente de ese entonces. Hay mucha gente que ha crecido, y quizás muchos de nosotros aquí crecimos en ambientes religiosos o en ambientes de la religión tradicional, donde cumplías con la religión, con todos los ritos, con todo lo que se te pedía que hicieras, pues porque pues así era la cosa. Cuando te bautizaron a ti de chiquito, a lo mejor, como dice el hermano Ricardo Arjona, hubo piñata y fiesta y a ti ni te avisaron. Tú eras el invitado especial del bautizo, ¿verdad? Y tú ni por enterado de que te estaban bautizando, nomás te dio frío en la chirimoya de que echaron agua. Pero era realmente buscar una comunión con Dios, o era un pretexto para tener a los compadres, a los invitados, y después vámonos a la birria, man. Birria. Buena palabra. Ya le cambiamos al menudo, ahora birria. Cumplíamos con la religión. Y después venía una serie de ritos, ¿verdad? Que la presentación y que la confirmación y que las primeras comuniones y después el casamiento y todo eso. Y lo que menos escuchábamos era quizás lo poquito que se llegaba a leer de la Biblia en esos eventos. Lo que menos escuchábamos o prestábamos atención en el día de nuestra boda era lo que el padre estaba diciendo ahí a la hora que nos estaba casando. Ni caso le hacíamos. Estábamos más interesados ya que se acabara la boda porque ya queríamos pastel. Y estábamos más interesados en la fiesta y en lo que venía después de la fiesta, el pastel, ¿verdad? Que es lo que el sacerdote a lo mejor nos estaba diciendo. Y después de años nos damos cuenta de que nuestro matrimonio fracasa o que nuestro matrimonio no funciona como debe de ser. Y dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió mal?
Yo me casé por la iglesia y le pedí a Dios que bendijera mi matrimonio, pero no pusimos atención en lo que realmente el matrimonio significaba. Ni nos explicaron detenidamente por qué. Porque era solamente cumplir con el rito religioso de la iglesia. ¿Por qué? Porque así venía ya de nuestros padres y nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos y hasta allá atrás. Generación tras generación. La misma situación que estaba pasando en el escenario donde Jesús empieza a desenvolver. La religión se había convertido únicamente tradición. Alguien platicando con alguien me dijo, ¿por qué antes, si yo he ido toda mi vida a una iglesia, por qué aquí he sentido algo diferente que nunca sentí en mi vida a pesar de haber ido a una iglesia? ¿Por qué? Porque la diferencia no es el rito religioso, sino la forma, el contenido, lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Internamente, la religión, el asunto religioso, no es el cascarón de afuera, es la sustancia de adentro de nosotros. Eso es la diferencia. Cuando tú entiendes lo que realmente es el Evangelio de Jesucristo, entonces puedes disfrutar la vida abundante en Cristo. Pero mientras vives el cascarón, como lo estaban viviendo en el tiempo de Jesús los judíos, no pueden disfrutar de la bendición del Evangelio de Jesucristo. En nuestros días sigue siendo muy difícil la religión. Obedece la religión muchas veces a asuntos políticos. Lo estamos viendo ahorita, cómo se está moviendo allá en Roma, ¿verdad? Este asunto. Por eso les dije que el Imperio Romano empezó 100 años antes de Cristo hasta el día de hoy. Porque Roma sigue teniendo control de la religión en el mundo. Y ahorita vemos cómo el sistema político interno ahí se está haciendo bolas y cómo se están despedazando y cómo ya el pobrecito viejito aquel ya mejor se hizo un lado, dice, ay, arréglenselas ustedes porque yo ya no puedo, y ahora va a venir a ver qué gallo va a salir aquí adelante porque tiene que enfrentar unas situaciones muy complicadas del sistema político religioso. Esto no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Esto no tiene nada que ver con el mandamiento de Jesucristo. Amaos unos a otros. Esto no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con política y con religión. Igual que en el tiempo de Herodes. Igual que en el tiempo cuando Jesús empieza a caminar por esta tierra. Número 2. Después del ambiente político y religioso, ¿cuál era el ambiente, el escenario social donde se desarrollan los acontecimientos de la Semana Santa? El desarrollo social, el ambiente social, era la región de Judea, la región de Galilea, donde había un mosaico completo de gente, de nacionalidades, de lenguas, de pueblos, de razas. Se había hecho una mezcolanza terrible. Habían llegado griegos, habían los mismos romanos, estaban los judíos. Y luego toda la gente, ¿se acuerdan los que están leyendo la Biblia todos los días? Que ya acabamos el libro de Jueces. ¿Se acuerdan de todas esas tribus que el pueblo de Israel no echó para afuera? En aquel entonces, ¿se acuerdan que Dios les dijo, tienes que echar fuera de aquí a los filisteos, a los amorreos, a los jebuseos, a los fereceos, a los heteos, a los gergeseos y a todos los feos? Los tienes que echar para afuera. Y el pueblo de Israel dijo, no, dice, pues mejor que me paguen una lana, desobedeciendo a Dios. Pues en el tiempo de Jesús, el ambiente social, el escenario social, era un revoltijo ya de todas esas tribus. Toda Palestina estaba llena de filisteos. Los palestinos que ahorita le están dando dolores de cabeza a Israel son los filisteos. Son los filisteos que desde el tiempo de Josué Dios le dijo al pueblo de Israel, sácalos de aquí, mano, porque te van a dar un dolor de cabeza. ¡Nah! ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros, oye, mira, tu matrimonio tiene que ser... ¡Nah! Yo sé cómo hacerle. Mira, si no cuidas a tus hijos, así le hacen todos. Y así hemos sobrevivido. Así le hacía mi abuela. Y aquí estoy, no me ha pasado nada. ¿Ok? Ahora el dolor de cabeza de Israel es no haberle hecho caso al Señor, cuando le debía haber hecho caso. Y ahí estaban ya ahora. El ambiente social estaba rodeado de toda esta gente, muchas tradiciones, costumbres. La misma religión judía estaba infiltrada con rasgos de paganismo, con rasgos de las culturas griegas, de la cultura romana, de la cultura de los cananeos, de los filisteos. Todas esas culturas y todos esos ritos y religiones y creencias y todo eso estaba mezclado.
Ya era un revoltijo ahí, mano, que no podías distinguir quién era quién. Había unos cuantos que querían conservar la pureza de la ley, pero aún así se les iban las patas. La ley decía, tienes que traer tus ofrendas y tiene que ser un corderito, un animal, lo que vas a traer perfecto, sin daño, de 1 año de edad, limpio, puro, que no tenga las patas torcidas. O sea, lo mejor de ti es lo que tienes que traer a las ofrendas. Y la gente ya se le había hecho costumbre traer cualquier chivo que se les atravesaba, lo agarraban y lo traían. Y el sacerdote le decía, oye, tu chivo está malo, mano, viene todo así el pobre chivo, ese no sirve para la ofrenda. Y ya le sacaban una lana, ahí está, mano. Ah, no, sí camina bien. Viéndolo bien, no, sí camina bien. Había una corrupción tremenda. Pero ese era todo el escenario social que estaba cuando Jesús. Imagínate, te estoy poniendo toda esta fotografía porque quiero que veas sobre qué caminaba Jesús. Y cuando empecemos a hablar del mensaje de Cristo dentro de 2 o 3 semanas, te vas a dar cuenta por qué Jesús tenía que decir ciertas cosas. Porque esta gente estaba de esa manera ya ciscada y estaban ya con un cascaronzote bien grueso, una costra bien gruesa de tradición, de liturgias, de cosas torcidas completamente del Evangelio. Y Jesús tuvo que enfrentarse a esa situación. Había gente rica, había gente media, de clase media, los esenios eran los más pobrecitos, los más amolados. Toda esta población mayormente eran pescadores y artesanos. De eso se sostenían, de eso se mantenían. Pero tenían que estar pagando muchos impuestos al Imperio Romano. Había 2 clases de impuestos. Uno por vivir, punto. ¿Estás vivo, mano? Pagas, no hay más. ¿Estás vivo? Sí, pagas, ok. Ahora, ¿consumes alimentos? Sí. Ah, pues también pagas por los alimentos. Estás usando el aire del Imperio de Roma, ¿verdad? No, te juro que no. ¿Y cómo estás respirando entonces? Ah, sí. Cáile, mano. ¿Qué tal está el agüita? ¿Sabrosa? No, casi no tomo agua. ¿Casi no o no tomas agua? Poquita. Cáile. ¿De dónde vienes? Fui a pescar para darle de comer a mi familia. ¿Qué traes? Pues 5 truchitas, mano, apenas. 3 son del emperador. Oye, no seas gacho, mano, están chiquitas, apenas me alcanza para un taco. 3 truchas son del emperador. Quédate con 2. Y si no te alcanza, ve a pescar más y calcúlale, mano, porque el 75% es para el emperador. Así vivía la gente. Ese era el ambiente social en el que Jesús empieza a caminar sobre esa región de Galilea y de Judea, donde Jesús empieza a mostrar compasión por la gente. Ahora entiendes por qué salían las multitudes detrás de Jesús. Ahora entiendes por qué cuando Jesús venía y les decía, habéis oído en la ley que dice ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, el que te hiera en la mejilla, pon tu otra mejilla para que te dé otra cachetada igual. Y al que te pida que camines con él 1 milla, ve con él 2, porque cualquier soldado romano que fuera cargando cualquier cosa y te veía de ahí por ahí, te decía, hey, vente para acá, tienes obligación de caminar 1 milla conmigo, con todo mi equipo, mano. Y los judíos iban todos renegando y todo. Tenían que caminar la milla. Y Jesús les dice, si alguien te pide que camines 1 milla con él, échate otra milla extra a mi salud. What? O sea, todo este tipo de enseñanzas que Jesús les vino a romper el molde social en el que la gente estaba viviendo. El ambiente social era muy difícil para ellos. Tenían que vivir constantemente amenazados por el Imperio Romano. Tenían que vivir constantemente amenazados por los guardias, por los soldados. Y aparte del gobernador Herodes, había procuradores en las diferentes regiones. El procurador de Jerusalén se llamaba precisamente Pilato. Poncio Pilato era el procurador, era el que se encargaba de los asuntos menores, y cualquier asunto que no pudiera resolver él, tenía entonces que mandarlo al gobernador, y si al gobernador se le hacía muy complicado, entonces sí tenía que mandar al César, al emperador romano el asunto. Pero si un gobernador mandaba el asunto al emperador romano, inmediatamente lo primero que hacía el emperador era quítenme este inútil de enfrente. Córtenle la cabeza, yo voy a arreglar este asunto, pero este inútil se lo llevan de aquí y no lo quiero volver a ver.
y voy a poner a otro. Entonces a ningún gobernador quería pasar ningún asunto que llegara hasta las manos de César. Ese era el ambiente social en el que ellos se podían desenvolver. No había revueltas, no había levantamientos, aunque ellos eran oprimidos por este tipo de impuestos, vivían en relativa paz y tranquilidad. Ahora la pregunta, ¿cómo vivimos nosotros ahora? Volamos del año 33 al año 2013. ¿Cómo vivimos ahora? ¿Cómo es el escenario social en el que nosotros vivimos aquí en esta ciudad? ¿Cómo es que vivimos ahora nosotros? Vivimos en paz, gozamos de las comodidades que nos permite la vida moderna. Abres la llave de tu, ¿verdad? Y te sale agua. Es más, desde este lado sale calientita, de este lado sale fría, calientita, fría, y te llega el bill, ¿verdad? Es agua calientita, mano, ahí está. O sea, más o menos es la misma cosa. Andas a todo dar por los caminos, ¿verdad? Acá van las carreteritas bien pavimentaditas, bien suaves, igual que los caminos de Roma. Sí, pero cuando llega el año, ¿verdad? Pagan las plaquitas, mano. Para que tengas derecho a caminar por acá, tienes que pagar tus placas. O sea, más o menos es la misma situación. Vivimos en paz, disfrutamos de las comodidades de la vida moderna, pero tenemos que estar también sujetos a estar pagando todo lo que hacemos y a donde quiera que vamos. Nuestras sociedades en este tiempo se forman también de gente de todas partes, diferentes culturas. Y mientras nadie se meta con nosotros, pues nosotros no nos metemos con nadie, ¿verdad? Si hacemos aquí una encuestita nada más, ¿cuántos poblanos hay? Ah, no, mi mamá no es poblana, es chilanga. Ok, poblanos. ¿Cuántos chilangos hay? Sin miedo, hombre, no le hace que le vayan a la América, no hay problema. ¿Cuántos veracruzanos hay? Veracruzaños, dijo aquel. Está bien. ¿Cuántos cachanillas? A ver. 3 nomás, y así como que... ¿Qué me falta? Oaxaqueños. Tenemos oaxaqueños. Ah, ya está el Alex, ¿cómo no? Zacatecas, San Luis Potosí, Filisteos, ¿se dan cuenta cómo? Bueno, y gringos, ¿no? ¿Cuántos americanos nacidos acá? Pues casi todos están allá arriba, ¿verdad? Pero hay de todo, ¿verdad? Americanos y de todo. Tenemos aquí ya, dentro de poco a lo mejor vamos a tener chinos y a ver qué más nos traemos por acá. Pero si nos damos cuenta, nuestra sociedad ahora también es un mosaico de nacionalidades, de costumbres, de diferentes formas de vivir, de ver la vida. Algunos el café les gusta negro, otros les gusta el cochaqué. Es el cochalalá, ¿verdad? Que yo lo vine a conocer aquí, yo ni sabía que existía eso. Algunos los tamales les gustan de una manera, otros de otra. O sea, hasta en esas cosas que podemos decir insignificantes, nos damos cuenta de la variedad de culturas que tenemos entre nosotros. Y esta es una pequeña comunidad. Imagínate una comunidad de 3 millones de personas, donde han venido gente de todos lados de alrededor y se forma y se empieza a hacer un relajo. Y para acabarla de amolar, no hay una religión oficial, sino que la religión ya es un remix de todo, mano. Imagínate que estuviéramos aquí como cristianos, pero por las mujeres les toca primero quemar incienso aquí enfrente. Y luego tienen que venir los que van a poner las veladoras por acá. Y luego, o sea, ¿te imaginas que tuviéramos aquí un relajo? Y luego el que va a venir aquí a adivinarle la suerte a cada uno. Va a venir a leer la epístola a San, ¿cómo se llama? San Walter Mercado, ¿no? A ver, los horóscopos para el día de hoy, pónganse abusados. Eso era la religión en ese entonces. Era una mezcla de todo, mano. A eso se tuvo que enfrentar Jesús. En esa tierra, cuando Jesús hace su entrada a este mundo, se enfrenta con ese tipo de cosas. Ahora lo estamos viviendo aquí nosotros. En el año 2013, estamos viendo cómo allá afuera también hay un sinfín de mezclas, de culturas. Hay un sincretismo religioso espantoso. La televisión, mano, espanta, te da miedo de ver ciertos programas que están infiltrándole a los jóvenes y a los muchachos chicos una manera de pensar totalmente opuesta a la palabra de Dios.
totalmente corrompida de la palabra de Dios, y es la manera como ahora nuestra sociedad está inyectando su mentalidad y su pensamiento a las nuevas generaciones, y a veces no nos damos cuenta. Por cierto, hoy en la noche, a las 8 de la noche, en el canal de History Channel empieza una miniserie sobre la Biblia. Ojalá la puedan ver en familia, júntense en familias en inglés, pero pues ahí más o menos le hacen a la tatacha, ¿no? Júntense y traten de verla. Es una miniserie que va a durar creo que todo el mes de marzo sobre la Biblia. Y les va a dar un ejemplo de lo que estamos hablando. Van a entender muchas cosas. Van a decir, mira, de eso estaba diciendo el gordo hoy. Me van a zumbar las orejas, yo sé, a las 8 de la noche, pero véanlo, vale la pena. Ese tipo de programas vale la pena verlas en la televisión. Cuando escuchamos y vemos todas las doctrinas que les están dando a nuestros hijos en las escuelas. Yo no sé si ustedes padres se dan cuenta cuando sus hijos llegan y que les dejaron hacer un papel sobre algo a sus hijos. Y ustedes pídanle por casualidad, a ver, déjame revisar el papel. Y le van a hacer, está chido, man. Pero pues no hablo inglés, ¿qué dice aquí? Pídele a alguien que te lo traduzca. Y vas a ver las cosas que les están haciendo escribir a nuestros hijos en este tiempo, Les están haciendo escribir cosas que van en contra de la palabra de Dios. En nombre de la libertad, en nombre de la pluralidad, en nombre de la mente abierta, en nombre de todo el progreso y la nueva sociedad a la que nos estamos enfrentando, les están haciendo escribir y creer y memorizar cosas contrarias a la palabra de Dios. Y ni cuenta nos estamos dando a veces, padres. Y después decimos, pues ¿qué pasó con mi chamaco? ¿Por qué ella no quiere? ¿Y por qué esto? Por el otro. Porque le están inyectando constantemente eso. Tenemos que ser muy cuidadosos. A lo que se enfrentó Jesús en el primer siglo no es muy diferente a lo que estamos enfrentando nosotros 20 siglos después. Es muy parecido a lo que estamos enfrentando ahora nosotros. Por último, el ambiente espiritual. ¿Cómo era el ambiente espiritual al que se tuvo que enfrentar Jesús? ¿Cuál era el escenario espiritual que nos enfrentamos rumbo en camino al Calvario? En medio de toda la corrupción en la que se vivía, había hombres y mujeres que guardaban la esperanza de ver la salvación de su pueblo, de acuerdo a las profecías que se escuchaban desde hacía muchos años. Un remanente fiel. Un remanente fiel, siempre a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Desde el libro de Génesis, desde Abraham hasta nuestros días, siempre Dios se ha conservado un remanente fiel. Un remanente que no ha corrompido su condición de relación con Dios. Un remanente que no ha doblado sus rodillas delante de dioses ajenos. Un remanente que ha decidido esperar pacientemente la voluntad de Dios. Un remanente que ha deseado con todo su corazón ver la verdadera salvación de Dios. A lo largo de la historia, hasta nuestros días, Dios siempre ha conservado a ese remanente. ¿Se acuerdan de la historia de Elías? Cuando Elías está escondido en esa cueva y a Horeb, temblando de miedo el profeta, está temeroso, acaba de degollar él mismo a 400 profetas de Baal, pero está temblando de miedo y viene el ángel del Señor y le dice, Elías, ¿qué haces aquí adentro? Señor, un vivo deseo y celo por tu obra me consume. Pero han matado a todos tus sacerdotes, a toda la gente que te servía, Señor, las han matado y solamente he quedado yo. Y aún a mí me buscan para matarme. Y el Señor le dice bien suave, no seas melodramático, Elías. Salte de ahí, no eres el único. Hay 7,000. Hay 7,000 más que no han doblado sus rodillas ante Baal. Hay otros 7,000 guerreros como tú que están esperando el momento para poder empezar a predicar la palabra de Dios nuevamente. Hay un remanente fiel. Dios no se va a poner a temblar. Dios no va a estar temblando de miedo. Ay, ya me quitaron a toda mi gente, ¿ahora qué hago? Dios no entra nunca en pánico. Dios siempre ha tenido gente dispuesta a creerle. Dios siempre en todas las épocas ha tenido gente dispuesta a ofrecerle alabanza y adoración sin contaminarse con los dioses ajenos. Y ese grupo, ese remanente fiel es parte del que estamos aquí. En medio
En medio del ambiente religioso corrompido, en medio del ambiente espiritual corrupto que reina allá afuera, aquí está un remanente fiel. Aquí hay un remanente fiel. Y aquí en unas cuadras más adelante hay otro grupito, otro remanente fiel. Y a la vuelta y por la Western hay otro. Y por allá más hay otro. Y por allá hay otro. Y más allá de Indiana hay otro. Y más para allá de Michigan hay otro. Y más para allá en todo Estados Unidos hay otros grupitos. Y más allá de las fronteras, allende las fronteras del Bravo, hay muchos más allá. Y en todo el mundo hay grupos como este, que son el remanente fiel que el Señor está guardando para su venida. El ambiente espiritual al que se enfrentaba Jesús era muy difícil, estaba muy corrompido. Me encanta mucho esta lectura. Vayan conmigo, por favor, a Lucas, capítulo 2. Ahí estábamos en Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 27. Cuando nace Jesús y sus padres lo llevan al templo, dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Qué hermosa palabra esta. Había en Jerusalén un hombre justo y piadoso. No era sacerdote, no era fariseo, no era saduceo, no era esenio, no era esceta, no era de los principales de la sinagoga, no era un escriba, no tenía nada que ver con la religión institucionalizada. Era un hombre justo y piadoso, al cual dice, el Espíritu Santo le había revelado. ¿Sabes qué? En medio de toda esa podredumbre espiritual en la que vivía la nación de Israel, el Espíritu Santo seguía manifestándose a ciertas personas. El Espíritu Santo seguía hablando a ciertas personas que realmente buscaban tener esa comunión con Dios. Y Simeón dice que era un hombre justo y piadoso. Y el Espíritu Santo le había dicho: ¿sabes qué, Simeón? No te vas a morir. No te vas a morir sin antes ver la consolación de Israel. Y dice que movido por el Espíritu Santo, yo no sé qué edad tendría Simeón, pero me imagino que ya era un anciano. Y dice que movido por el Espíritu Santo llegó al templo, justamente cuando van entrando José, María, con el niño Jesús. Y en ese momento, ese encuentro debe haber sido maravilloso. Cuando Simeón, después de toda su vida estar esperando ese momento, llega al templo y ve a esa pareja joven, una mujer de no más de 16, 17 años, y un hombre joven con un niñito. Y dice que lo tomó en sus brazos, versículo 28, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en perseverancia, en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Este hombre era parte de ese remanente fiel. En medio de toda esa corrupción, había gente que buscaba de Dios. Había gente que tenía un corazón deseoso de buscar del Señor. En medio de toda la corrupción que vemos nosotros alrededor, hermanos. Y cuando ustedes salen a sus trabajos, cuando salen a las escuelas, ustedes se dan cuenta de esa corrupción. Porque ustedes oyen hablar a sus compañeros en los trabajos. Oyen hablarlos, ¿y de qué se expresan? ¿De qué es su plática? ¿De qué hablan? Se enorgullecen de sus pecados. Ay, ayer me puse una borrachera, mano. Híjole. Y hasta le dije: ay, Dios mío, si en la borrachera te ofendí. Todavía se atreven a decir estupideces de esas. Y ustedes los oyen todos los días.
Gente a su alrededor. Ay, mano, hijo, unas viejas. Tú dices, ¿qué está pasando acá? Es la corrupción social en la que vivimos. ¿Por qué? Porque la gente quiso voltear su rostro de Dios. Pero este remanente fiel, nosotros no nos comportamos como ellos. Y cuando tú escuchas algo de eso, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Cállate, mano, no digas tonterías. Teme a Dios. Tenle temor a Dios. Y tenle respeto a Dios. Y cuida lo que estás hablando y cuida lo que estás haciendo. Nosotros estamos ahí para hacer luz en medio de las tinieblas. Simeón pudo dar testimonio en ese templo. En ese mismo templo donde se estaban llevando actos de corrupción. Donde había sacerdotes que estaban siendo sobornados, donde estaba llegando gente que venía con ofrendas todas chuecas y todas mal hechas, donde venía gente que solamente venía a pagar para cumplir, donde venía gente que venía obligada porque si no llegaban los iban a regañar. Ahí en medio de esa corrupción religiosa había un hombre llamado Simeón, que esperaba ansiosamente ver la promesa que el Espíritu Santo le había dicho. Y aquí estamos nosotros, hermanos, en medio de esa corrupción alrededor, esperando las promesas de Dios, esperando ver lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas, esperando ver ese precioso momento cuando Cristo regrese por su iglesia y nosotros, como dice Pablo, seamos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Este es el remanente fiel. Y esta es la condición espiritual en la que nosotros tenemos que vivir. Hubo muchas personas que Dios usó para que este camino al Calvario se volviera una realidad. Muchas personas, pero de esos protagonistas vamos a hablar la próxima semana, si el Señor no viene antes. Pero, para terminar les quiero decir, el camino al Calvario, hermanos, es un camino totalmente personal. Es un camino totalmente personal. No es igual el escenario para una persona que para otra. Vivimos en situaciones muy diferentes. Provenimos de diferentes contextos. A algunos les ha tocado vivir situaciones muy difíciles en sus vidas. A algunos les ha tocado una vida un poco más sencilla a lo mejor. Algunos han tenido que sufrir muchas cosas. Algunos no han tenido que sufrir mucho. Todos venimos de contextos diferentes, pero el camino que nos lleva al Calvario es el mismo. Llegó un momento, un punto en nuestra vida, que llegamos a donde estaba una Y, una bifurcación, dos caminos alternativos. O sigues caminando por el camino en el que has vivido toda tu vida, o tomas la decisión de empezar a caminar por este camino que va rumbo al Calvario, pero que te va a llevar directito también a la vida eterna. Y tú tuviste que tomar esa decisión. Y tú tuviste que decidir en un punto de tu vida, yo quiero caminar por acá. He caminado toda mi vida por este camino y no he recibido nada bueno. Mi vida se ha destruido, mi matrimonio se ha destruido, mi familia está a punto de naufragar y yo he tenido que vivir muchas cosas insoportables y dolor y todo eso. Ya no quiero esto, ahora quiero este camino. Y es increíble que hay mucha gente a la que tú le dices esto y dice, no, yo me sigo aquí como voy. Oye, este camino, mano, es más angosto, pero te lleva a la vida eterna, te lleva al gozo, a la felicidad, a la vida abundante en Cristo Jesús. No, aquí me voy. Este camino a la vida eterna tiene un letrero en la entrada muy bonito. Y a mí me encanta porque lo escribió un profeta llamado Isaías hace muchos años. Y ese letrero dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. Porque con alegría saldréis y con gozo seréis vueltos en paz. Los montes y collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Ese es el letrero que está a la entrada del camino que lleva al Calvario. Y a mí me encanta. Me encanta ese letrero. ¿Por qué? Porque así es la palabra que sale de la boca del Señor. La palabra de Dios, amados, no vuelve vacía.
La palabra de Dios no vuelve vacía. La semilla que se siembra en tu corazón no vuelve vacía. Produce y empieza a producir alegría y empieza a producir gozo. Y dices, es que todavía tengo tristeza por las cosas que han pasado en mi vida, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor me levanta. El gozo del Señor está en mi vida. Y Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y Pablo estaba encadenado, con la espalda sangrando, hecha pedazos, después de recibir 39 azotes. Y Pablo dice, fortaleceos en el Señor. Y dice, gozaos, les dice a los filipenses. Os digo otra vez, gozaos en el Señor. Y Pablo estaba llorando, encadenado y desgarrada la espalda. Ese es el camino que lleva al Calvario, amados. Ese es el camino. Y nosotros no tenemos por qué ser mejores que todos estos hombres. Y es un camino difícil quizás para unos, pero es un camino de compromiso. Es un camino que nos va a llevar derechitos a la vida eterna, hermanos. Es un camino que nos va a abrir las puertas del cielo de par en par. Y cuando lleguemos ahí, va a estar el Hijo del Hombre, aquel que fue crucificado y ha resucitado. Y ahí va a estar y nos va a decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero oír eso. Yo quiero oír eso. Pero mientras tanto tengo que saber lo que el Espíritu Santo está moviendo en este tiempo. Y tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo pide que nosotros hagamos. Y cuando el Señor dice a orar, a orar. Y cuando el Señor dice a confiar. Y cuando el Señor dice no temas, no temas. Y cuando el Señor dice te necesito, te necesito. Ese es el camino que hemos escogido. ¿Cuántos quieren caminar ese camino? Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Si tú nunca has decidido caminar este camino que lleva al Calvario, si tú nunca has tenido la oportunidad, dile en este día al Señor, Señor, estoy enfrente de esa bifurcación del camino. He caminado por este lado y las cosas no han ido bien. Pero hoy entiendo que hay otro camino, que no es fácil, es un camino difícil, pero el camino del Calvario me lleva directamente a la vida eterna. Y si tú ya estás caminando en el camino, si tú ya tienes tiempo que estás caminando en este camino, es buen tiempo para analizar si no nos hemos estado desviando del camino, si no hemos querido tomar atajos de un lado para otro. Y es tiempo de volver al camino. Es tiempo de volver a caminar en este camino. Jesús encontró este escenario muy difícil cuando Él empezó a caminar sobre la tierra. Y en este tiempo Jesús, ahora en la persona del Espíritu Santo, sigue caminando a lo largo de la tierra. Y Él está aquí en South Bend en este momento con nosotros. Porque su palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí en medio. Y yo creo esa palabra, y yo creo que el Señor está aquí. Y el Espíritu Santo está aquí esperando a que nosotros nos decidamos y que le digamos, Señor, yo quiero caminar por ese camino. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Porque hace más de 2000 años a ti te plació despojarte de tu majestad, despojarte de tus vestiduras reales, despojarte de tu corona como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y decidiste tomar la forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, te humillaste como un sirviente. Y después de humillarte como un sirviente, te humillaste como un criminal. Y cambiaste tu gloria por lo que nos correspondía a nosotros. Una corona de espinas, una cruz y unos clavos. Nosotros éramos los
reos de muerte. Nosotros fuimos los que nos apartamos del camino. Nosotros fuimos los que ofendimos a Dios, no tú. Fuimos nosotros, fui yo, Señor. Fui yo el que ofendió a Dios. Fui yo el que pecó. Pero a ti te plació tomar mi lugar. Y caminando en medio de este escenario tan difícil, tú quisiste morir en esa cruz, en mi lugar. Señor, no puedo hacer otra cosa más que aceptar ese regalo de la vida eterna que tú me das. No puedo hacer otra cosa más que aceptar ese hermoso regalo de vida que tú me has dado. No hay nada que yo pueda hacer. Nada de lo que yo pueda hacer en toda mi vida podría ni siquiera acercarse lo mínimo a pagar lo que tú hiciste por mí en la cruz. Yo quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Yo quiero vivir de acuerdo a ese camino que me lleva al Calvario. Quiero caminar contigo ese camino. Y después del Calvario, ir más allá hacia la vida eterna. Entrégale tu vida a Cristo en este día, hermano, hermana que estás aquí. Entrégale tu vida a Cristo ahí en la quietud de tu corazón. Ahí en la quietud de tu corazón, de tus pensamientos. Tú sabes hasta dónde le has fallado al Señor. Tú sabes hasta dónde te has desviado de ese camino. O a lo mejor todavía ni siquiera lo empiezas a caminar, pero en este día dile con tus propias palabras: Señor Jesucristo, a partir de hoy, 3 de marzo del 2013, yo quiero empezar a caminar este camino que lleva al Calvario. Yo quiero caminar junto contigo, Señor. En medio de este escenario tan difícil, en medio de estas situaciones tan complicadas de mi vida y de lo que me rodea, yo quiero empezar a caminar contigo. Toma mi mano, Señor. Toma mi mano, Señor. Toma mi mano, Señor. El tomar la Santa Cena, el tomar la Cena del Señor, es un acto precioso en el que recordamos esta muerte y este camino